Hola familia del camino, es un gusto saludarles de nuevo, espero que estén todos bien. Y pues vamos a abrir la palabra de Dios el día de hoy y nuestra idea hoy es terminar la serie de mensajes que a través de estos tiempos hemos ido compartiendo sobre el libro de Ruth. Así que hoy vamos a darle fin y ver cómo se encierra pues la historia. Entonces, para esto vamos a leer Ruth capítulo 3, versículos 1 al 15. Queremos ver el desenlace. ¿Se acuerdan ustedes pues de que ya vimos cómo Noemí y su esposo Elimelech salieron de Israel en tiempos de hambre, fueron para Moab y ahí pues no les fue bien. Murió el esposo de Noemí, sus hijos se casaron con dos mujeres moabitas, los hijos se murieron también y finalmente entonces Noemí regresa a Israel porque ya hay comida y pues Ruth decide acompañarla y vimos en el último mensaje cómo Dios interviene a través de un pariente redentor y recordamos cómo Jesús es nuestro pariente redentor y cómo Él interviene cuando nuestra situación parece perdida, nuestra causa realmente perdida y no podemos rescatarnos a nosotros mismos, no hay cómo salir de nuestra situación, ahí Dios entra y vemos que vos en la historia del libro de Ruth hace esa función, pero Jesús es el cumplimiento de ese personaje pues de manera más amplia. Entonces vamos a leer aquí capítulo 3, los primeros 15 versículos dicen: Después Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Vos es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada. Así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era. Pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió: haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Boaz terminó de comer y beber, estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de Boaz y se acostó. A eso de la medianoche, Boaz despertó sobresaltado y al darse la vuelta se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano, el pariente rescatador. Y Boaz le dijo: que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche y mañana, cuando sea de día, si él te rescata, está bien que te rescate. Pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo. Ahora descansa y hasta mañana. Y Ruth durmió a los pies de Boaz, pero al amanecer se levantó antes de que pudieran reconocer unos a otros, pues Boaz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero antes le dijo: quítate el manto y sujétalo. Y ella lo extendió y él echó allí 6 medidas de cebada, luego se les echó al hombro y Ruth se fue a la ciudad. Vamos a ir al capítulo 4. Y después de esto,
lo que sucede es que le ofrecen al pariente más cercano la oportunidad de rescatar las tierras de Elimelech y también incluyendo a Ruth, pero él rechaza esa posibilidad y entonces Boaz hace esa función, rescata a Ruth y pues por ende a Noemí y entonces ellos dos, Boaz y Ruth, se casan. Y en el capítulo 4, el versículo 13 dice: así fue como Boaz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio a luz a ese niño es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed, y este fue el padre de Yesé, o Isaí, otras traducciones dicen, que fue padre de David, el famoso rey David de la Biblia. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte que en el nombre de Jesús tú nos hables y ministres ahora a través de ella. Te pedimos, Señor Jesús, tú que eres la palabra viva, que nos hables y que tú nos prediques tu verdad, que tú, Señor, entres como palabra viva en nuestro corazón. Predica a nuestro corazón tu evangelio en este día y Espíritu Santo, ven sobre nosotros para iluminar nuestras mentes, tocar en nuestras emociones y transformar nuestro corazón y enviarnos finalmente a este mundo para glorificarte y servirte. Te pedimos tu ayuda, nos sentamos a tus pies para escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hemos visto cómo Dios ha intervenido en la vida de Noemí y de Ruth para transformar lo que parecía el fin en un nuevo comienzo, para llenar su pérdida con abundancia. De hecho, aún en la escritura que leímos vemos como una vez más Boaz le pide a Ruth que extienda su manto y derrama abundancia en la vida de Ruth. Entonces, la pregunta que tenemos hoy es, pues, ¿cómo responderá Ruth a Boaz en consecuencia de su bondad y compasión? Y esa es la misma pregunta, de hecho, que tú y yo nos tenemos que hacer frente a la gracia, a la bondad, la misericordia y compasión que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Hemos visto la situación perdida de Ruth. Hemos visto cómo Dios se ha acercado a ella, de Ruth y Noemí, y cómo Dios se ha acercado a ellas para rescatarlas en su bondad y compasión. Entonces, ahora Ruth, ¿cómo va a responder a esta gracia? Aquí vemos pues que Dios es un Dios activo de pacto, es un Dios que interviene en su fidelidad a sus promesas para ayudarnos, pero vemos también que Ruth es también una mujer activa en el pacto. Vemos que Dios interviene, pero vemos también a una mujer aquí que responde. ¿Y qué es lo que Ruth hace? Ruth se entrega a Boaz, Ruth se purifica y Ruth se reproduce. Y pues vamos a pensar sobre esas 3 cosas y cómo se aplican a nosotros en este día. Entonces, en primer lugar, Ruth responde entregándose a su nuevo marido. Todos nosotros en Jesucristo somos hijos e hijas de Dios, pero colectivamente la Biblia nos llama también la novia de Cristo y llama a Cristo pues el marido de la iglesia. Entonces nosotros también en respuesta a su gracia somos llamados juntos a entregarnos a Cristo como a un marido amoroso. Ahora, Ruth había tenido algunas alternativas. Su primer marido, ¿se acuerdan que se llamaba Malón, un hombre enfermo?
un hombre con quien no pudo tener hijos. Y también hubo otro posible esposo, que no leímos esa parte, pero es el que tenía la oportunidad de rescatar la vida de Noemí y Ruth. Podría haberse convertido en el esposo de Ruth, ¿verdad? En este libro de Ruth, él, de hecho, es anónimo, no se nos dice su nombre, probablemente para deshonrarlo por su falta de respuesta, su falta de fidelidad al pacto, su falta de amor para rescatar a Ruth y Noemí. A él solo le interesaba el terreno, pero no a Ruth misma. Ese marido dijo, bueno, posible marido dijo, bueno, si es para recibir el terreno, pues de Noemí, yo sí lo compro. Ah, pero junto con el terreno va Ruth, la moabita. Ah, entonces no. Él no quiso. Entonces, estos dos hombres, Malón, el marido enfermo que no puede tener hijos, y el anónimo falso redentor que solo le interesa el terreno y las cosas materiales, pero no le interesa la persona de Ruth, pues nos recuerdan a dos falsos maridos a quienes tú y yo tenemos que enfrentarnos en la vida espiritual. Y como son dos falsos maridos, podemos también llamarlos, o sea, dos formas de adulterio espiritual. Y pues el primero pues, es el legalismo. Y vamos a leer Romanos capítulo 7, los primeros 6 versículos, para ver pues el caso de otro marido que no puede dar hijos espirituales. Otro marido impotente espiritualmente. Romanos capítulo 7, versículo 1 dice, puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, por la ley una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. La Biblia está diciendo que por medio de la muerte de Cristo, nosotros en Jesús morimos al viejo sistema de la ley, que era como un marido que gobernaba nuestra vida, pero que ahora somos libres de ese marido anterior por la muerte y libres para ser unidos a un nuevo marido que es Jesucristo. Y Pablo sigue diciendo, mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevaban a la muerte. Entonces está diciendo que con el marido anterior solo dábamos frutos de muerte. Pero ahora dice que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la nueva vida del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Y esto es para dar entonces fruto espiritual. En resumen, el legalismo es un falso marido que no nos va a permitir dar fruto espiritual. ¿Qué es el legalismo? Aunque hemos hablado mucho de este tema en muchas ocasiones, pero vamos a volver a definirlo brevemente. El legalismo es intentar ganar el amor y el favor de Dios o intentar probar nuestro valor ante Dios en base a nuestros propios méritos y esfuerzos. En lugar de recibir ese amor y ese valor, ese favor como un regalo de parte de Dios. Muchas veces el legalismo se manifiesta en un intento de cumplir reglas en lugar de cultivar una relación. En Jesús el amor, el favor y el valor de Dios son tuyos como regalo.
no puedes ganarlos, no puedes merecerlos, no puedes comprarlos. El amor, el favor y el valor que Dios te da, pues, son tuyos como regalo. Así que no los puedes comprar, pero sí los puedes recibir. Entonces la Biblia compara el legalismo a un marido impotente que no produce fruto sano a largo plazo. El marido legalista es capaz de controlar, pero no es capaz de concebir. Entonces puede obligar a cambiar hasta cierto punto el comportamiento, pero no puede, por amor, hacer que nosotros demos fruto de amor en Jesucristo. No es posible. Es un malón, podríamos decir. Si tú te entregas a este marido del legalismo, ¿qué va a pasar? Tú vas a vivir con un sentimiento de que nunca nada será suficiente. Perderás el gozo, te sentirás indigno siempre delante de Dios. Aunque puedes estar en medio de una tremenda alabanza y la presencia de Dios y gente feliz en su salvación, tú te sentirás indigno. O tal vez, en lugar de eso, te volverás crítico y resentido hacia los demás. Como te mides a ti mismo siempre delante de Dios para ver si ganas puntos con Dios, pues así como te mides a ti mismo, mides a los demás, y la vida entera es un camino de críticas, de mediciones, y por lo tanto comparaciones y condenaciones. Esto no nos lleva a fruto espiritual. Entonces el legalismo, como malón, es un marido falso, impotente, que no dará fruto espiritual en nuestra vida. La Biblia dice, échalo afuera, ese marido del legalismo tiene que irse. La idolatría es el otro marido falso. El pariente anónimo era un falso marido porque pues él quería poner las cosas materiales antes que el amor del pacto. Y esto en la Biblia se le llama idolatría. Cuando tú pones otras cosas antes que el amor y la fidelidad de Dios en el pacto que tenemos con él en Jesucristo, pues la Biblia le llama idolatría. Escuchen estos versículos. Dice, pero ustedes, casa de Israel, es el profeta Jeremías hablando, ustedes, casa de Israel, pecaron contra mí, como la esposa infiel que abandona a su compañero. Dios está diciendo a Israel, yo soy su marido, pero me dejaron por otro. Y dice después, el mismo Jeremías, cielos, ustedes cielos, espántense al ver esto, horrorícense, llénense de angustia. Son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen el agua. Entonces Dios dice, me han dejado a mí, yo soy su marido, me dejaron, pero me dejaron por otro, que resulta que es una cisterna agrietada, que no puede retener agua y no entonces puede saciar la sed que tienen. Corrieron tras él para saciar su sed. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. Corrieron a esa cisterna para saciar su sed. Pero es una cisterna rota. No funciona. Y pues así es la idolatría siempre. Los ídolos nunca cumplen sus promesas. Prometen dar lo que solo Dios puede dar, pero es imposible que lo hagan. Entonces tú y yo, pues somos constantemente tentados a querer manipular a Dios, modificar a Dios, sustituir a Dios con otras cosas para tener un Dios, vamos a ponerlo entre comillas, que nos gusta, que se nos acomoda según nuestros propios pensamientos y nuestros propios planes, ¿verdad? Queremos un Dios que se nos acomoda para nuestra propia comunidad. Queremos un Dios hecho a nuestra propia imagen y semejanza. El teólogo Juan Calvino hace varios siglos dijo que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Y es la verdad.
Todos nosotros hemos fabricado nuestros propios ídolos, ¿verdad? Y es una producción en grande. Hoy en día cuando tomas casi cualquier producto, ¿sabes? ¿De dónde viene esto? Hecho en China. Hecho en China, hecho en China. Y vemos productos de China por todas partes. Pues los productos tan abundantes que vemos por todos lados en nuestra vida y corazón y en el mundo que vivimos, pues salen de la fábrica de ídolos de nuestros corazones, ¿verdad? Y pues cada quien hace los ídolos de acuerdo a sus deseos o sus temores, ¿verdad? ¿Cuáles serían los ídolos más persuasivos de hoy en día? Sería la pregunta. Tal vez cuáles son los ídolos que tú te has hecho. Cosas en que tú buscas con las que tú buscas saciar tu sed cuando solo Dios es fuente de agua viva. Cosas que tú buscas que te den paz cuando solo Dios puede darte paz. A veces buscamos eso en una relación. Hay personas que se casan pensando, si yo me caso con este hombre, entonces ya me voy a sentir bien, voy a ser una persona completa, voy a tener paz, ya voy a sentirme tranquila. Pero ningún marido es Dios, ninguna esposa es Dios. Nuestros hijos no son Dios y no nos van a saciar la sed que solo Dios puede saciar. Nada malo hay, ¿verdad?, en tener un marido o a una esposa, a unos hijos, tener un empleo, tener una casa agradable. Nada malo hay en todas estas cosas, pero no nos pueden dar lo que solo Dios nos va a dar. Entonces, dos maridos falsos, un marido enfermo, impotente, o un marido prometedor pero engañador, como es siempre un ídolo. Al contrario, vemos que Booz en la Biblia es robusto, es un hombre fuerte, es un hombre fiel, es un hombre verdadero, es un hombre que cumple sus promesas, es un hombre de alianza. Y pues como ya dijimos, él apunta a Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Ruth? Pues Ruth se acoge a la sombra y la protección, dice la Biblia, de las alas de Booz. Y tiene ojos Ruth para ver la realidad. Porque Booz le dice algo interesante, dice, lo que has hecho al final fue mejor que lo que hiciste al principio. Al principio te quedaste con tu suegra y viniste aquí. Y eso fue tremendo, pero ahora, entonces, tú buscas matrimonio con este hombre y entendemos que Booz, con todas las cualidades que tenía, pero no era joven. No era un hombre muy joven, era claramente un hombre mayor. Y él dice, pues no buscaste a los jóvenes, ni ricos ni pobres. Y es que Ruth tenía ojos para ver la realidad. Y pues así es lo que tú y yo necesitamos también. A los ojos del mundo, Jesucristo puede no parecer el mejor partido. Pueden decir, Jesús solamente es una muleta para los que no pueden sostenerse a sí mismos. Pero nosotros sabemos, con los ojos de la fe, que Jesús es el mejor marido, el mejor partido. Tengamos ojos siempre para ver la realidad. Entonces, lo que más necesitas es un encuentro y una relación de amor con Jesús. Un matrimonio, no simplemente un noviazgo de citas ocasionales, ¿verdad? Nos vemos y luego ya lo dejas y vas a tu casa a hacer lo que quieres. No solo una rutina, no solo una lista de responsabilidades, no solo una religión, sino una relación de amor con Jesucristo. Entrégate a Jesús. Esto es lo que hace Ruth, se entrégate. Luego Ruth se perfuma y viste una ropa nueva. Dice la Biblia que Noemí le dijo así que báñate, perfúmate, ponte el mejor de tus vestidos. Así que se baña, se perfuma y se cambia de ropa. Y todo esto nos habla de una nueva manera de vivir junto con Jesús.
Uno podría preguntar cómo es que entonces que se baña, cómo se perfuma, cómo se viste un creyente para Jesucristo. Pues vamos viendo brevemente. Un nuevo baño. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y en Tito capítulo 3 dice lo siguiente, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos habla aquí, en el Nuevo Testamento, de dos tipos de baño. Quizás podamos pensar en un solo baño, pero con agua fría y agua caliente, ¿verdad? Que se mezclan juntos para que nos bañemos con la palabra de Dios y con la presencia, el poder del Espíritu Santo. Son las dos cosas que Pablo menciona aquí. Y esto es el baño del cristiano. Necesitamos entonces lavarnos constantemente en la palabra de Dios y entrar al río del Espíritu Santo también para que seamos lavados, ¿verdad? Hace mucho tiempo leí una historia que nunca olvidé, que trataba de una familia que vivía al borde de un desierto y pues la mujer de la casa pues todos los días lavaba los platos y abría la puerta trasera de la casa que daba al desierto y tiraba pues el agua sucia de los trastes que había lavado ahí. En ese desierto no crecía nada, pero después de un tiempo ella se fijó que habían comenzado a crecer, brotar pequeñas plantas y se preguntaba por qué. Y se dio cuenta de que al estar echando día tras día constantemente el agua en ese lugar, pues el agua había lavado la tierra. Se había llevado sales y cosas que no permitían que las plantas pudieran crecer. Y el lavamiento constante dio finalmente lugar a una nueva vida. Y así es lo que pasa con el baño de cristiano. La palabra de Dios y la presencia de Dios nos van lavando. Quizás al principio dices, pues pero me estoy lavando, pero no estoy cambiando. Pero sigue en el agua y finalmente la nueva vida va a comenzar a brotar. Porque la palabra de Dios y la presencia de Dios hacen su trabajo. Ruth también se perfumó, un nuevo perfume. Dice la Biblia, por tanto imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Efesios capítulo 5. ¿Verdad? Entonces, aquí habla de un perfume espiritual. Y creo yo que hay dos aromas de perfume importantes en la vida de un cristiano. Primero, el perfume de Cristo en nuestra vida, que es lo más importante. Pero también el perfume de nuestra propia vida y caminar delante de Dios. Ustedes se acuerdan en Génesis capítulo 27, cuando Jacob quería robar la bendición de Esaú, se disfrazó con pieles, como su hermano era muy peludo, para ir con su papá y pedirle la bendición. Se disfrazó con pieles para que su papá pensara que era Esaú, que no era Jacob. El papá estaba ya prácticamente ciego y se acerca temeroso a su papá pensando, me va a descubrir. Y la Biblia dice, Jacob se acercó y lo besó. Y cuando Isaac, su papá, percibió el olor de su ropa, lo bendijo así: fíjense en el aroma de mi hijo. Es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Y precisamente nosotros nos acercamos a nuestro Padre para recibir su bendición, pero nos acercamos pues en Jesucristo, ¿verdad? Y Dios, por así decirlo, dice, fíjense en el aroma de mi hijo.
Podemos pensar en muchas cosas que hemos hecho mal, pero cuando hemos creído y estamos en Jesús, nos acercamos a Dios y Él huele el perfume de Cristo en nuestra vida y nos recibe, y no solo nos recibe, sino que se emociona, se deleita y entonces nos bendice para dar fruto. Entonces, el primer perfume que necesitamos siempre tener presente en nuestra vida es el perfume de Cristo. Nunca olvides que tú caminas por el mundo con el perfume de Cristo. Tú entras a la presencia de Dios con el perfume de Cristo. Pero creo que también que Dios también se agrada del perfume, pues que habla el texto de Efesios, que nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, nos ofrecemos como ofrenda y sacrificio a Dios. Nos entregamos en amor a Dios, en amor a otros, nos sacrificamos por otros, servimos a otros y entendemos en la Escritura que este es una especie de perfume que a Dios le agrada. Dios siempre se agrada de ti porque está el perfume de Cristo en tu vida. Pero Dios quiere agradarse también y oler el perfume de tus acciones. Démosle a Dios esa posibilidad, esa alegría. Y Ruth pone también una nueva ropa. La Biblia nos dice que ella se cambió de ropa. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice en Efesios 4. Efesios de nuevo dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí Pablo está diciendo, Dios los ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Y como nuevas personas necesitan nueva guardarropa, necesitan quitarse las ropas viejas de su vida pasada y ponerse las ropas nuevas de su nueva vida en Jesucristo. A veces pensamos, hay personas que abren su guardarropa y dicen, no tengo nada que ponerme, ¿verdad? Pero en Jesús siempre tienes algo que ponerte. Puedes ponerte tu camisa de paciencia, puedes vestir tu traje de misericordia, puedes ponerte tu vestido de compasión, puedes ponerte tus zapatos de fe, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo para ponernos en Jesucristo. Y pues una nueva vida, un cambio de posición requiere una ropa nueva. Cuando estábamos allá en Río de Janeiro, había un restaurante que nos gustaba ir de vez en cuando, en una especie de refugio, ¿no? Así como para mimarnos un poquito. De repente, un restaurante muy bueno de estas de carnes brasileñas y todo ese asunto. Y había un mesero ahí que pues se hizo nuestro amigo, se llamaba Bruno. Pues él simplemente tomaba la orden y pues atendía un poquito, quitaba los platos, llevaba una camisa roja, porque había varios colores de camisa en el restaurante, pero un día entramos y vemos que ya no está con la camisa roja, está de traje porque fue promovido y ahora él supervisa a los demás que están trabajando entre las mesas. Y pues uno pudo ver cómo, pues, aunque su traje en sí no era muy fino, era un poquito corriente, pero él se sentía, pero vestido así como de un traje Armani ahí, y hasta su porte cambió, su manera de hablar, su manera de caminar, porque él había sido promovido. Su condición, su posición había cambiado. Su ropa entonces cambió y su comportamiento también cambió. Pues todo esto nos habla de lo que Jesús hace en nuestra vida. Eres una nueva persona, ponte ropas nuevas que van de acuerdo a tu nueva vida en Jesús. Tira las ropas viejas de resentimientos y corajes, ¿verdad? Echa a la basura las ropas de temores y ponte la ropa de fe, amor, obediencia, esperanza que tenemos en Jesús.
Y finalmente, la tercera cosa que Ruth hace en respuesta a la gracia que Boaz le muestra. Entonces se entrega y luego pues ella se baña, se perfuma y se pone una nueva ropa y pues ahora ahí está, o sea, muy arreglada, muy hermosa, protegida y provista en el amor de Boaz. Se purificó para él, se perfumó para él, se vistió para él, pero falta algo en la vida de esta pareja, porque Dios los juntó con un propósito, ¿no es cierto? Y ellos han sido bendecidos juntos, ellos han sido puestos juntos, pero Dios quiere que no solo disfruten de su amor, sino que sean una bendición para otros. Y entonces los llama y los manda a dar fruto. Desde el comienzo de la Biblia dice, ¿no?, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y les bendijo y les dijo, o sea, multiplíquense, fructifíquense. Dios los unió a Ruth y Boaz para llenar y transformar la tierra con bendición, así como nos ha unido a nosotros con nuestro Boaz, Jesucristo, para dar fruto. Jesús, la Biblia dice, nos ha escogido para dar fruto. A veces la gente se pelea. ¿Qué tipo de fruto? Pues será fruto de carácter, será fruto de obras de servicio, será fruto de conversiones de otros a Cristo. Pues yo pienso que todas estas cosas, ¿no? Podemos pensar en el fruto, un fruto completo que tiene una semilla, tiene pulpa, tiene piel, ¿verdad? Tiene cáscara, pues, y todo esto forma un solo fruto de 3 partes diferentes. Pues esto es lo que Dios quiere en nuestra vida, que tú y yo demos fruto. No solo Dios te agarró para salvarte, te agarró para usarte, y quiere que te multipliques. A veces decimos, no es posible, o sea, conmigo no es posible, pero no digamos que no es posible. No pongamos un punto final a una historia que Dios todavía está escribiendo. Mira a Noemí. Ella es nuestro ejemplo. Al principio de la Biblia era un caso perdido. Ella misma decía, Dios está en mi contra, no sirve nada, todo se arruinó. Pero al final la vemos con un bebé en los brazos, celebrando el fruto que Dios le ha dado. Y esto es el propósito de Dios para ti. Dios quiere que tú tengas esa misma satisfacción de ver fruto espiritual real en tus brazos y que te puedas gozar junto con Dios. Como dice la Biblia, regocíjate, mujer estéril, tú que no dabas a luz, porque vas a tener más hijos que la casada. Dios te va a dar fruto. Ruth y Boaz no sabían que David vendría al mundo por ellos. Mira lo que sucedió. Se convirtieron en los abuelos, déjame ver, entonces Isaí, bisabuelos del rey David. Los bisabuelos del rey David. Ellos no tenían idea de que iban a jugar un papel tan importante en la historia de Israel y del mundo. Y tú y yo no sabemos que cuando nos entregamos a Jesús de corazón completamente y cuando nos bañamos y cuando nos perfumamos, pues, ¿verdad? Para Él, y cuando nosotros nos ofrecemos para dar fruto, no sabemos lo que Dios pueda hacer a través de nosotros. Quizás en nuestra vida no lo veremos y habrá grandes sorpresas cuando lleguemos a la presencia de Dios y veamos frutos que ni siquiera sabíamos que tenemos. Así que Dios nos llama, te llama a ti, me llama a mí, a responder como Ruth respondió a su amor y a su gracia. No solo recibamos, respondamos y veamos a Dios hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres este Dios que interviene para rescatarnos, para redimirnos, pero también eres el Dios que entonces nos prepara para usarnos. Y aquí estamos hoy, Señor, diciendo, nos entregamos. Si alguien tiene reservas y piensa, pues, ¿qué pasará si me entrego? Confía en Jesús. Nos entregamos a ti, confiamos en ti. No podemos saber todo el futuro,
No sabemos, pero queremos enfrentar el futuro entregado a ti, Señor. Así que toma nuestro corazón, toma nuestra historia, nuestro cuerpo, nuestros bienes, nuestras relaciones, nuestras familias. Toma, Señor, nuestra cartera, todo lo que somos, nuestros talentos, nuestro tiempo, nos entregamos. Y enséñanos a caminar en limpieza, en pureza, Señor, en gracia. Enséñanos a caminar, Dios, y danos fruto. Danos la alegría del fruto de Jesucristo en nuestros brazos. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Dios los bendiga, tengan una excelente semana y vayamos a dar fruto para el Señor. Amén.